utilicen. Muy bien. No se olviden que interno significa dentro de, ¿sí? Pasemos entonces a lo siguiente. El reclutamiento interno se incluye también la ficha de cierre. Acá nos menciona todo el procedimiento, ¿no? Es desde poder hacer correos de notificación, donde te invitan, ¿no? Va a haber un proceso de reclutamiento para la siguiente vacante de trabajo. ¿Sí? O poder poner un pequeño anuncio en las paredes para poder invitar a todas las personas que pudiesen estar interesadas. Entonces, al igual que un reclutamiento, o sea, funciona como una fase de reclutamiento, pero en este caso la particularidad es de que la persona ya pertenece a la empresa. ¿No? Esa es la diferencia. Bien. Algunas ventajas del reclutamiento interno. Presenta mayor índice de validez y de seguridad, puesto que ya se conoce al candidato. Es innegable, ¿no? O sea, ya va a ser más sencillo porque la persona ya es parte de la empresa, por lo tanto ya se la conoce, ya ha pasado por un proceso de selección anterior cuando ha iniciado en la empresa, etcétera. Entonces, hay una mayor garantía, si quiere. Aprovecha las inversiones de la empresa de entrenamiento de personal. Entonces, acá ya se va a hacer un uso más eficiente de aquellos fondos o aquellos recursos que se destinan al entrenamiento del personal. Es más económico para la empresa, pues evita diversos gastos que involucran al reclutar nuevo personal. La empresa economiza muchísimo tiempo y dinero trasladando a una persona que ya está bien enterado de lo que es la estructura organizacional y la metodología, pues evita gastos de avisos a prensa u honorarios de empresas de reclutamiento, costos de recepción de candidatos, admisión e integración de nuevos empleados. Fíjense, por eso es importante. La empresa acá, cuando hace un reclutamiento interno, se evita muchos gastos por el hecho de que la persona a la que se pretende reclutar ya conoce el negocio de la empresa, ya conoce la forma en que funciona la empresa. O sea, ya no hay una necesidad de tener que atacar esos puntos, ¿no? Porque no es una persona nueva, es una persona que trabaja dentro de la empresa en otra área. La desventaja sería que exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender al menos o algunos niveles por encima del cargo donde están ingresando y motivación suficiente para llegar allí. Si la empresa o organización no ofrece oportunidades de progreso en el momento adecuado, se corre el riesgo de frustrar a los empleados en su potencial y en sus ambiciones, teniendo como consecuencias la apatía, desinterés o retiro de la organización con el propósito de aprovechar oportunidades fuera de ella. Este punto, señores, es bien importante porque básicamente nos indica de que si yo no cuento con una forma de retener a mi personal, ¿sí? Ya sea por el tema salarial, ya sea por el tema de la motivación, ya sea por justamente tener estos programas de ascensos, porque estos programas también deben estar planificados, en el sentido de que tienen que establecerse criterios. Por ejemplo, si el contador que ya está en la empresa de 1 a 5 años, tiene la posibilidad de poder ascender a administrador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el parámetro. Entonces, el contador, cuando es contratado, va a saber que después de 5 años tiene la oportunidad de ascender a administrador. Entonces, ese hecho ya es un incentivo para el contador, de decir, ah, súper, entonces acá en esta empresa yo puedo hacer carrera, puedo ir mejorando y puedo ir ascendiendo puesto tras puesto, ¿no? Entonces, ese es justamente uno de los elementos que se deben considerar siempre al planificar, al hacer diagnósticos, estudios, análisis de los puestos, ¿no? Porque si una empresa no te proporciona esos elementos, o sea, tú vas a estar con un desinterés, vas a decir, bueno, sí, a ver, voy a trabajar acá hasta que me aparezca una mejor oportunidad afuera.
¿no? Entonces, siempre estás al pendiente de otras ofertas laborales, de otras empresas, ¿no? Porque sabes que tu empresa no te están valorando o no te están dando la importancia que realmente mereces. Por eso es importante que cuando exista reclutamiento interno, no se tomen en cuenta todos estos aspectos para que el personal siempre esté motivado y siempre esté preparado ante cualquier eventualidad que se requiera. Cuando se administra de manera incorrecta puede conducir a la situación eh, de Lauren Peter, denominada principio de Peter. Allá, acá hay una tarea de investigación, señores. ¿Sí? Me van a averiguar, solo averiguar, lo vamos a discutir el día sábado, este principio de Peter, ya en cuanto al reclutamiento interno. Ya tomen nota, por favor. No más de investigar, o sea, quiero que sepan qué es, de qué se trata y acá vamos a discutir el día sábado al inicio de nuestra sesión. ¿Ya? Lo voy a poner en estos momentos en el chat para que también lo tengan. Ahí está. Principio de Peter. Ahí está, en el chat también se los he mandado para que lo puedan ir viendo. El reclutamiento externo, ese ya tiene un poco más de proceso porque justamente se trata de traer personas de afuera. Señores, hasta el reclutamiento interno, ¿alguna duda, alguna consulta, algún comentario, alguna experiencia tal vez que quieran compartir? Tienen la palabra, señores. Pero Alicia, en ese reclutamiento interno, Sí. muchas de las empresas optan por poner, ¿no? Directamente a una persona indicada de la misma empresa, como usted estaba diciendo, a estar poniendo, ¿cómo se llama? Eh, Sí, sí. De hecho, sí, Yusber, pero va a depender siempre de los, o sea, no se trata simplemente de decir, allá falta alguien que ocupe el puesto de gerente financiero. Allá que suba el administrador, ¿no? O sea, no tiene que ser así el proceso, así de sencillo. claro, de esa parte no, pero yo creo que recursos humanos también ve, dice, el desempeño laboral de la persona, porque ya va varios años tal vez trabajando para la empresa y tiene el conocimiento exacto. O sea, yo he visto en esta empresa donde estoy trabajando que lo hacen de una manera más directa, no, Lice, de no estar poniendo eh, ¿cómo se dice esto? Para no estar informando a la gente que se está necesitando ese Mm. puesto, ¿no, Lice? Entonces, Para no como le lanzar decía, convocatorias. para no, exactamente, esa palabra me estaba olvidando, para no lanzar la convocatoria interna, Luisa. Tampoco quiero decir no que están escogiendo a dedo, sino que ven el desempeño laboral, ¿no? De la persona que va a optar por el puesto. Sí, completamente de acuerdo. Es justamente lo que se realiza, ¿no? Y se analiza. O sea, si yo sé que necesito un puesto importante en mi empresa y quiero que lo ocupe una persona que ya conoce a la empresa, entonces necesariamente voy a buscar dentro de mi empresa. Esto normalmente se hace y se van a dar cuenta con puestos bien importantes, o sea, bien relevantes dentro del funcionamiento de la empresa, ¿no? Ahora, como les comentaba hace rato, eso también conlleva un proceso, o sea, no es que tiene que ser directo. Y eso obviamente va a depender de las políticas que maneje la empresa. Por eso les decía que es algo que ya debería estar planificado dentro de la gestión de recursos humanos de una empresa. El ejemplo del contador, ¿no ve? O sea, cuando yo estoy analizando el puesto de contador, cuando yo estoy diseñando el puesto del contador, ya debo incluir justamente estos planes de ascensos o programas de ascensos. En el sentido que cuando yo contrate a un nuevo contador, ese contador sepa que de un tiempo
él va a poder ascender a administrador. Entonces, esto se lo debe planificar, ¿no? Y justamente es para eso que estamos viendo esta materia, para que cuando ustedes vayan a formar parte de una empresa, como gestores de recursos humanos o como parte de la administración, ustedes justamente propongan este tipo de elementos para que haya una mejor rotación, o sea, haya una mejor eh, relación laboral, si quieren, haya un mejor proceso de reclutamiento, sea interno, sea externo, o sea, se tomen políticas que mejoren el funcionamiento de la empresa. Eso es lo que ustedes están aprendiendo justamente ahora para que cuando se encuentren con empresas que de repente no tienen estos programas, no tienen planificados sus contrataciones o no tienen analizados sus puestos, ustedes vayan y propongan un documento. Inclusive, me animo a lanzar una idea de tesis o de investigación, ¿no? ¿Cómo implementar una gestión de recursos humanos dentro de una empresa? ¿No? Entonces ya les estoy lanzando una idea que de repente les puede servir para su tesis, ¿no? Entonces ahí pues tendrán que agarrar su empresa y ver qué cosas tiene. Lo analizan, se contextualizan, conocen bien todos los puntos buenos, los puntos malos, y en base a ello ustedes presentan un diseño para que esta empresa cuente justamente con una gestión de recursos humanos. No sé si me dejo entender, señores. Señores, ¿se comprendió esta parte? Sí, Lice. Muy bien, entonces ese es el sentido de nuestra, en este caso de nuestra materia, ¿ya? Parece, cuando tú mencionas recursos humanos, ay, sí, recursos humanos, o sea, como que no le damos mucha importancia, pero se dan cuenta de que es bien importante, ¿no? Ya cuando estamos viendo, estamos analizando tema por tema, punto por punto, te das cuenta de la importancia de todos estos aspectos y elementos que lamentablemente en varias de las empresas, en la mayoría de las empresas, no se toman en cuenta. El reclutamiento externo, señores. Veamos ahora cómo es que la empresa procede a realizar un reclutamiento externo. Se da cuando al existir determinado vacante, una organización intenta completar con personal nuevo. Vale decir con candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento, las cuales pueden ser las siguientes. Archivos de candidatos que se presentan espontáneamente. Prestación de candidatos por parte de los directivos de la empresa. Carteles o avisos en la puerta de la empresa. Contactos con universidades, escuelas, directorios académicos. Conferencias y charlas en universidades e institutos. Esas son las formas en las que se pueden reclutar personal externo, ¿sí? Archivos de candidatos, vale decir, son aquellas personas que van y dejan su hoja de vida de forma personal. O sea, yo hoy quiero buscar trabajo y decido ir a todas las empresas de mi barrio o a todas las empresas de mi distrito, de mi OTB. Entonces, voy y dejo una copia de mi hoja de vida. Toco la puerta de la empresa y le digo, quisiera dejar mi currículum por si algún día necesiten mis servicios, ¿no? A eso se refiere espontáneamente. Prestación de candidatos por parte de los directivos de la empresa. Los directivos de la empresa, al ser personas importantes, al ser personas que están siempre en el medio del mercado laboral, pueden proponer diferentes candidatos. Entonces, los directivos te hacen el contacto con posibles personas que formen parte de la empresa. O sea, son recomendaciones para que se comprenda mejor, ¿no? Es como que voy y le digo al gerente general o al director o al presidente del directorio de la empresa y le digo, ¿me puedes recomendar a alguien para este puesto? Ah, ya, claro que sí, te contacto con él. Entonces, esa es la otra forma de reclutar personal externo. Carteles o avisos en las puertas de la empresa. Entonces, en la empresa yo puedo poner un letrero que diga, se requiere personal de operaciones, ¿no? O se requiere contador, se requiere, no sé, técnico en marketing, no sé. Sí, entonces son carteles que se pueden poner en la empresa.
Contactos con universidades, escuelas, directorios académicos. Acá, señores, las empresas realizan convenios con diferentes instituciones, con el fin justamente de poder reclutar personal, ¿no? Entonces, si yo tengo un convenio con la Universidad 1, con la Universidad del Oriente, entonces como empresa directamente los llamo a los de la universidad y les digo, mira, te cuento que voy a necesitar asistentes administrativos. Mándame por favor a los de último año, ¿no? Que me escriban o que me manden un correo. Entonces, también es una forma de poder reclutar personal externo. Conferencias y charlas en universidades e institutos. Son justamente procesos de reclutamiento que consisten en ir a una universidad. Es como que yo soy dueño de la empresa, voy a la Universidad 1, me reúno con las personas de los 2 últimos semestres y les invito, les hago conocer la empresa, les digo, esta es la empresa en donde yo trabajo, es una empresa con estas fortalezas, es una empresa bien posicionada en el medio, etcétera. Los invito a que formen parte de este equipo. Por favor, escríbanme a este correo. Entonces, ya es una forma en la que yo estoy captando, estoy atrayendo personas para un proceso de reclutamiento y selección. ¿Se comprende esos ejemplos, señores? ¿Alguna vez quizás han vivido alguno? Si pueden decirme la experiencia. Señores, Licen, ¿sí? pero hoy en día, Licen, el lanzamiento de las convocatorias así para presentarse a un trabajo es casi en la mayoría es mediante el SICOES, ya no como antes. Claro, para el área pública sí, sin ninguna duda. Pero todo esto que estamos viendo es más, bueno, principalmente es para el área privada. No, obviamente en el área pública es muy diferente. Y hay un sistema y demás. Inclusive en el Ministerio de Trabajo hay un sistema para poder justamente minimizar este proceso, pero lamentablemente las empresas no alimentan ese sistema. No recuerdo qué sistema se llama, pero es un sistema en el cual como empresa tú puedes ir y ir recabando información de las personas que te interesan para poder ocupar ese cargo. Pero me voy a que si se entienden las formas de reclutamiento externo, o sea, no sé si quizás lo han vivido, no sé si alguna vez han caminado por la calle y han visto en una puerta, se requiere personal de limpieza o se requiere personal para atención al cliente. En el mismo banco, cuando vamos, a veces hay, dice, ¿no? Se requiere personal para cajas. No sé si han visto eso. Se ha visto, Ulises, ¿no? Pero últimamente ya lo hacen mayormente por redes sociales, ¿no? Ah, sí, sin ninguna duda. O sea, las redes sociales ahora han minimizado este tipo em, de procesos por el hecho de que ayuda mucho, ¿no? En el flujo de información. Entonces acá también podríamos poner justamente avisos por medios electrónicos o redes sociales, ¿no? Entonces, solo es importante que ustedes conozcan todo este tipo de formas de reclutamiento externo que ayudan justamente a captar, a atraer personas nuevas. Las ventajas del reclutamiento externo. Trae sangre nueva, ¿no? La famosa frase, escobita nueva, barre bien, ¿no ve? Viene con toda la predisposición, viene con todo el amor del mundo a querer quedarse en la empresa. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el reclutamiento externo. Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. Muchas veces la persona nueva o el personal nuevo revitaliza a una empresa, ¿sí? A una área, ¿no? Porque ya es como que te cansas de ver a los mismos, tu equipo de trabajo es el mismo, ya conoces sus problemas, ya conoces su vida,
Entonces, una persona nueva llega con esa actitud de que, ¿qué tal, amigos? He venido a apoyarlos, he venido a trabajar con ustedes, ¿qué tal, qué cual, así? O sea, como que ya te llena de diferente energía, ¿no? Aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo de personal efectuados por otras empresas o por los propios candidatos. Obviamente acá lo que nosotros es aprovecharnos de la experiencia de esa nueva persona, ¿no? Esa persona ya de repente viene con un cierto recorrido laboral. Entonces, estamos aprovechando lo que la empresa ha hecho por esa persona, lo que la anterior empresa ha hecho en cuanto a capacitación, en cuanto a experiencia con esta persona nueva. Entonces, yo como empresa que quiero contratar a esta persona, me estoy aprovechando de ese enriquecimiento personal, ¿sí? De esa experiencia. Las desventajas, generalmente tarda más que el reclutamiento interno, sin ninguna duda. Si yo quiero un personal nuevo, necesariamente eh, voy a tener que tardar más en el proceso. El periodo empleado en la elección e implantación de las técnicas adecuadas no es pequeño y cuando más elevado es el nivel del cargo, resalta mayor ese periodo, igual relacionado, ¿no? En principio es menos seguro que el reclutamiento interno, ya que los candidatos externos son desconocidos y provienen de orígenes y trayectorias profesionales que la empresa no está en condiciones de verificar con exactitud. Acá hay una incertidumbre, ¿no? Por parte de la empresa. Pucha, ¿será que funciona dentro de mi empresa? ¿Es nuevo? ¿Ha venido de esta empresa, de esta otra empresa? Pero ¿será que se queda? O sea, siempre hay esa incertidumbre, ¿no? Porque es una persona nueva. Si es el único medio de reclutamiento usado, los empleados pueden percibir este monopolio de reclutamiento externo como una política de deslealtad de la empresa hacia sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como empresa permanentemente recluto persona de afuera, es como que no valoro el personal que tengo dentro y esto puede generar fricción, puede generar malos entendidos, puede generar ciertos problemas dentro de la empresa. Entonces también se debe cuidar esos aspectos. Basándonos en lo que realiza una empresa, por lo general nunca realiza solo un tipo de reclutamiento. En muchas ocasiones uno complementa al otro y es que al hacer el reclutamiento interno, el individuo transferido a la posición vacante debe ser reemplazado en su situación previa. Si es reemplazado por otro trabajador, el retiro produce una vacante que debe llenarse cuando se hace el reclutamiento interno. En una área de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante el reclutamiento externo. Debe plantearse algún desafío, oportunidad u horizonte al nuevo trabajador. Acá estamos viendo, señores, el reclutamiento mixto. Y es sencillo, ¿no? ¿Por qué sucede el reclutamiento mixto? Porque si recurro a un reclutamiento interno, haciendo una persona a otra área, obviamente al ascender a esa área voy a dejar un puesto vacante. Entonces voy a necesitar contratar a una nueva persona. Pero ¿por qué sucede esto? Sucede principalmente porque le estoy dando mayor importancia a este cargo que estoy ascendiendo, porque de repente es una gerencia. Entonces, ahí el gestor de recursos humanos, en coordinación con las gerencias o con el gerente general, debe tomar decisiones sobre todo en el sentido de, de importancia, de relevancia. ¿Qué me conviene? ¿Traer una persona nueva para un cargo menor? Por ejemplo, un asistente, o me conviene traer a una persona nueva para el cargo con mayor relevancia, no sé, el contador o el administrador. No, pues, si ya tengo un contador, lo paso de administrador, entonces voy a reclutar únicamente al contador. Me dejo entender, o sea, no necesito siempre saltar de un lado a otro, ¿no? Necesito ver qué cargo es más importante que otro. Entonces, para el cargo más importante, voy a utilizar reclutamiento interno, porque sé que ya es una persona que conoce, que maneja, entonces automáticamente va a ser más fácil, ¿no? Y por la importancia del cargo me conviene como empresa. Entonces, para el cargo menos importante, utilizo el reclutamiento externo, ¿no? Porque voy a poder todavía trabajar con esta persona nueva, lo voy a moldear, lo voy a capacitar, entrenar, etcétera. A eso se refiere con el reclutamiento mixto. Proceso de reclutamiento.
El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Se obtienen así un conjunto de solicitantes de los cuales saldrán posteriormente los nuevos empleados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es el proceso de reclutamiento. Primer punto, planeación del requerimiento del personal. Acá nosotros debemos saber qué personal necesitamos. Para eso debemos planificar. Cuánto vamos a pagar, qué competencias debe tener, qué experiencia mínima debe tener. O sea, todos esos aspectos nosotros lo debemos generar en este primer proceso de planeación de requerimiento de personal. Y esto va a ser parte de la tarea que tiene que realizar la empresa. Entorno del reclutamiento. Se deben considerar el entorno donde se desenvolverán. Los límites de ese entorno se originan en la organización. El reclutador y el medio externo se pueden mencionar las siguientes. Acá ya es cómo voy a reclutar, cómo va a ser ese proceso, dónde van a ser entrenados, dónde van a ser capacitados, dónde se van a desenvolver estas personas que estoy reclutando. Dentro de este punto podemos ver los límites y desafíos del reclutamiento, la disponibilidad interna y externa de recursos humanos. El reclutador puede acudir a 3 índices básicos: los indicadores de condición económica actual del país, las actividades de reclutamiento que están llevando a cabo las empresas del mismo campo y las ventas actuales comparadas con sus metas. Entonces, podemos hacer énfasis en estos 3 índices para verificar la disponibilidad interna y externa de recursos humanos. Si de repente hay mucha oferta, mucha demanda de trabajo, entonces de repente va a ser un poco más sencillo poder captar personas. Pero si de repente hay poca demanda de trabajo, entonces va a ser muy difícil, ¿no? A eso se refiere. Continuemos. Indicadores económicos permiten conocer la actual situación económica de un sector o región. O sea, acá ya podemos verificar cómo está una área de la economía. No sé, por ejemplo, la industria, ¿no? ¿Cómo está posicionada la industria? La industria está súper bien en el país, por lo tanto, me va a ser más difícil conseguir obreros técnicos de industria, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el análisis de los indicadores económicos. Actividades de reclutamiento de empresas permiten conocer las estrategias básicas que se plantean las organizaciones competidoras. La competencia, como siempre, tengo que ver a mis costados. Tengo que ver cómo hace estas empresas para seguir creciendo, para poder potenciar a su personal. Entonces, de acuerdo a ello, también debo competir en ese sentido para reclutar personal. Ventajas actuales de la empresa y sus metas, debido a que los planes de recursos humanos se basan parcialmente en las predicciones de ventas que logrará la empresa. Entre las ventas reales y las previstas constituyen un factor vital para reclutar. Acá es importante las proyecciones, señores. Cuando yo realizo una proyección y digo, a ver, este año voy a necesitar más vendedores. ¿Por qué? Porque estoy pretendiendo subir mis ventas en un 50% más en relación al año anterior. Entonces, como que hay elementos que sabes que necesitas personal. Entonces, empiezas a generar este proceso de reclutamiento. Políticas y normas de la organización. Las políticas generales de reclutamiento permiten lograr cierta uniformidad en diversas áreas, mantener y mejorar su imagen, lograr economías de escala, aspectos de relación pública y varios objetivos más que con frecuencia no se relacionan exclusivamente con los aspectos estrictamente de reclutamiento. Acá es como que se hace mención a aquellas políticas y normas que ayudan a la organización a funcionar. Si no hay una política y norma dentro de una empresa, el funcionamiento es empírico, no está basado en algo que esté encaminado, que sea objetivo. Entonces, lo mismo pasa con el reclutamiento. Debe existir políticas y normas de reclutamiento dentro de una empresa para cuando la empresa así lo requiera. A ver, procesos de reclutamiento, políticas de promoción interna, ya hemos hablado de esto. ¿Cómo puedo promover a mi personal para que internamente siga
ascendiendo. Políticas de reclutamiento. O sea, tengo que establecer políticas para procesos de reclutamiento. ¿Cómo voy a hacer mis procesos de reclutamiento? Planes de recursos humanos. ¿Cómo planifico a mis recursos humanos a lo largo de la existencia de la empresa? Prácticas de reclutamiento. ¿Qué prácticas voy a realizar para poder reclutar personal? Requerimientos del puesto. ¿Sí? ¿Cuándo se requiere y cuándo no se requiere un puesto dentro de una empresa? Y la imagen de la empresa con el fin de entender el por qué se genera todos estos procesos. Todo esto que estoy mencionando, señores, en esta presentación, en esto, son las políticas o normas con las que debería contar la empresa dentro de lo que es gestión de recursos humanos. Básicamente les estoy poniendo un índice, si quieren, de lo que un proyecto, por ejemplo, si yo quisiera implementar un manual de gestión de recursos humanos, me tendría que basar en estos puntos para implementar políticas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la oferta, en este caso la oferta de trabajo a través de un medio impreso, ¿sí? En este caso un periódico, que tiene que tener que, principalmente debe aparecer qué empresa contrata. Muchas veces esto no aparece, ¿no? Por el tema de principalmente por el tema de visibilidad. Muchas empresas consideran que no deberían. El tipo de empleo, ¿qué requieren? ¿Qué empleo se está ofertando? ¿Qué requisitos existen para poder acceder a este empleo? ¿Sí? Por ejemplo, acá, chofer, vendedor, ¿no? Acá, ¿qué requisitos? Acá están todos los requisitos, ¿no? Escolaridad secundaria terminada, o sea, mínimamente tendría que haber terminado el colegio. La edad es importante. ¿Qué edad debe oscilar esta persona para acceder al trabajo? El sexo indistinto, ya sea mujer o varón. Estado civil, casado, preferentemente, ¿no? Licencia de conducir, experiencia en manejo, más de un año radicando en la localidad. Indispensable aval, o sea, contar con un respaldo para que él pueda ejercer como chofer. ¿Qué ofrece la empresa? O sea, acá, ¿qué ofrece la empresa para este puesto? Prestaciones superiores a la ley, o sea, sueldo, ¿no? Sueldo base más comisiones, o sea, comisiones, oportunidad de crecimiento, agradable ambiente de trabajo. Entonces, fíjense que acá se puede plasmar ciertas políticas de motivación a las personas nuevas, ¿no? O sea, si yo veo esto y quiero trabajar como chofer o ya trabajo como chofer, ya bien, ¿no? O sea, me van a pagar bien, hay un buen ambiente laboral, o sea, pareciera, ¿no? Por lo que dice la nota. Horarios y dónde se debe presentar la hoja de vida y el teléfono de contacto. Entonces, son aspectos que nosotros debemos considerar en el momento de hacer lectura de una oferta de trabajo y también de conocer cómo está estructurado la forma en la que está reclutando personal a la empresa. Acá tenemos la oficina del empleo, donde podemos ver las largas filas que requieren empleo. La solicitud de empleo cumple la función de presentar información comparable con la de diferentes candidatos, ya que solo así se podrá efectuar posteriormente una evaluación objetiva. Es común que se pida al candidato varios datos: nombre, dirección, edad, preparación académica, antecedentes laborales y situación personal y familiar. Además, información sobre pasatiempos, inquietudes intelectuales y viajes realizados. O sea, yo sí o sí, cuando se solicita empleo, se solicitan estos datos para una evaluación. Los datos a considerar: datos personales, preparación académica, antecedentes laborales, pertenencia a instituciones, distinciones, pasatiempos y referencias, ¿no? Acá está el currículum. El currículum, señores, no es más que el resumen de todos estos datos. Es donde yo puedo justamente sintetizar, resumir los datos en un formato ya más formal, ¿no? Con la fotito, primero datos personales, luego experiencia académica o formación profesional,
luego experiencia laboral, certificaciones, qué sé yo, al finalizar recomendaciones, o sea, personal de contacto. Entonces, esos aspectos justamente se resumen en un currículum vitae. Tarea para este módulo es que cada uno me haga su currículum, ¿ya? En el formato que quieran. Por favor, anótense también eso. Eso sí me lo van a presentar como tarea extra que va a tener una ponderación interesante. ¿Ya? Entonces, currículum. Cada uno. No importa que no estén trabajando, no importa que no. Hagan desde la experiencia ya como ustedes están en esta área, ¿sí? Hagan su currículum desde esta área, ¿no? O sea, están estudiando, ya han salido bachilleres, pretenden llegar a esto, o sea, háganme un currículum como para sorprender, ¿sí? Supongan que quieren trabajar de contadores o de auditores. Entonces, en ese sentido, preparen su currículum. A ver, en el currículum vitae se debe organizar siempre de forma cronológica. Datos desde el primer empleo hasta el más antiguo. A ver, se va a cortar la sesión. Por favor, nos vemos en unos minutos. Ya estamos concluyendo. Por favor, nos vemos enseguida, nuevamente.